Bueno, en este video de máximo y mínimo vamos a terminar con una resolución de una situación problemática. Vamos a hacer una breve introducción porque este tema es un tema que todos los años viene muy bien para, aparte de dar el tema específico en sí, sino interpretar algo que muchas veces lo venimos hablando del primer año, que es modelización matemática. Como les comentaba, con este ejercicio es bastante claro ese concepto de qué queremos significar cuando hablamos de una modelización matemática. Nosotros en general, uno dice tiene... si uno hace una encuesta, en general van a ver que de 100 personas, no hay una gran cantidad de personas que digan que les guste la matemática. En general, casi que están en la situación opuesta. Podríamos decir que casi que la odian. O, si no la odian, pero no les gusta. Y un poco está en que muchísimas veces uno no sabe para qué necesitamos la matemática, o el chico, si lo trasladamos a nuestro destino, que es ser profesores en la educación media, el chico el adolescente, que le vamos a tener que transmitir los conocimientos de matemáticas, realmente dice, ¿y a mí para qué me sirve todo esto que me dijeron de para qué la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, la ecuación cuadrática? Y termina el chico no sabiendo para qué lo necesita, para qué se lo enseña, ni en dónde lo puede aprender. Entonces, de esa manera, lógicamente, es muy difícil para el docente, lo que decimos aquí, es muy difícil desde el docente hacer que el chico tenga ese interés, captar ese interés por el estudio de la matemática. A lo mejor en tiempos atrás era como que se enfocaba el docente de matemática a dar la materia, no sé, dar un tema específico desde el punto de vista matemática y ahí terminaba. Creo que es un error y todo lo actual está reviendo eso y obviamente siempre desde las esferas superiores de educación están bajando la idea, que me parece correcta, de tratar de encontrar esa relación, o sea, decirle al chico, bueno, esto que estás haciendo te va a servir para hacer esto, y eso en qué lo podemos traducir en algún ejemplo de la vida real, como para decir, no, lo que esto me enseñaron, bueno, ven, acá se emplea. Y un poco eso es el concepto de la modelización matemática. Nosotros en general tenemos un sistema real, una situación real de la vida cotidiana, algo un poquito más difícil. A lo mejor es algo cotidiano, no sé cuánto me costó comprar 2 pares de media y un par de pantalón. O a lo mejor es una situación de la vida real un poco más complejo. 2 cuerdas que estoy tirando un auto con 2 cuerdas que tiene un cierto ángulo y quiero saber qué fuerza están haciendo esas cuerdas. O a lo mejor es algo mucho más complejo donde, no sé, el crecimiento de la planta de las plazas y tenemos que saber cuánto crecen por año, no sé. Depende del sistema, será algo muy sencillo o algo muy complejo. En general, ese grado de dificultad nosotros vamos a tener que tener algún conocimiento para tratar de relacionar eso con la forma en que se desarrolla ese proceso real. Que eso lo va a dar un modelo físico, o sea, si yo estoy, no sé,
estudiando el desarrollo de la planta, pues tendré que tener conocimientos de botánica o de química o lo que sea para lograr entender ese crecimiento. Si, no sé, si yo estoy viendo ese auto que lo estoy tirando por 2 cuerdas, tendré que tener un conocimiento de física de la parte de estática, del cuerpo rígido. O si es una situación de los pares de media, pues solamente tendré que tener el concepto de lógica y emplearlo y de alguna manera decir, bueno, 2 pares de media, si a las medias le llamo M, será 2 por M, me dará la plata gastada. Bueno, en algunos casos tendré más que tener algún conocimiento más específico o alguien que me provea de ese conocimiento científico para desarrollar ese modelo matemático. Una vez que tengo ese modelo físico, del modelo físico, cuando después alguien o yo tengo bastante lógica y pude desarrollar una cuentita 2x más 3, que eso representa esa situación real, ya ahí me voy a un modelo matemático. ¿Sí? Lógicamente, este modelo físico puede ser muy sencillo o muy difícil de encontrarlo. Depende de la situación que esté. Una vez que esa persona pudo desarrollar ese modelo físico, que me va a dar una especie de ecuación, una regla matemática, voy a estar en presencia ya del modelo matemático. Y luego ahí sí, voy a tener que tener yo los conocimientos o alguien los conocimientos de matemática para resolver eso y obtener resultados. Entonces tengo la conexión entre algo real con el resultado. En todos estos pasos hubo una modelización para decir, bueno, hubo una causa, no sé, la causa era que yo até todo el auto con las 2 correas y yo tiré formando un ángulo de 30 grados con el otro señor que estaba ahí en la esquina y me ayudó a tirar el auto y los dos hicimos fuerza y tiramos el auto. ¿No es cierto? Esa sería la situación real. Y los resultados es que yo quiero que en un papel, no sé, me aparezca qué fuerza hice yo, o cómo se movió el auto, o si se rompió la cuerda o no. Pero para llegar de esa situación real a los resultados, tenemos que pasar por todos estos estados intermedios. Y eso a veces es lo que el chico, la persona normal, la persona corriente, que no tiene por qué saber matemática, ni le interesa saber matemática, a veces es difícil hacer esa conexión entre decir, fenómeno, 2x más 3 elevado al cuadrado. Claro, eso significa que tal cosa hace tal cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, un poquito eso sería lo que es una modelización de algo. Y vamos a ver que estos pasos, de alguna manera, en estos ejemplos, que estamos viendo el máximo y mínimo de funciones, los vamos a realizar. Y yo se los voy a ir marcando cuando hagamos el ejemplo que vamos a hacer ahora ya en 5 minutitos. Les voy a ir marcando estos pasos que de alguna manera lo hemos acá enumerado. Y van a ver que cuando resolvemos un problema, de alguna manera estamos siguiendo estos pasos. ¿Sí? Bien. Vamos a ir entonces a la segunda página. Que la segunda página es esto. Le aclaro que es el ejercicio que está en Sadowski, en la página 219, ejercicio 1. Es un ejercicio máximo y mínimo, bastante sencillo. Busqué uno que fuese algebraicamente sencillo para no enturbiar lo que nosotros queremos ver. O sea, nosotros en este ejercicio no queremos aprender a derivar.
porque ya sabemos derivar. Entonces buscamos un ejercicio que desde el punto de vista de hacer una derivada sea totalmente sencillo, para que podamos ver el meollo de nuestra cuestión, que es entender el planteo de la ecuación que nos va a conducir a un máximo y un mínimo. ¿Sí? Bien. Vamos primero a irlo haciendo este ejercicio desde alguien que no conocería nada de matemática a alguien que supiera derivar y encontrar máximos y mínimos. ¿Sí? Ese alguien que no sabe matemática sí tiene sentido común, que a veces es el sentido que más nos falta. Bien. Y esa persona que solamente tiene sentido común va a tratar de resolver este ejercicio cuyo planteo es el siguiente. Y dice así: tenemos que dividir un número cualquiera, por ejemplo el 16, en dos partes. Y yo acá les puse, esto no está en Sadowski, dice en dos partes, pero yo acá le agrego un poco y le pongo dos partes enteras. O sea, en dos números, tal que su producto sea máximo. Bien, una cosa que en estos ejercicios lo tienen que hacer es entender el enunciado. Y muchas veces le he comentado yo que en matemática a veces los enunciados son muy sencillos, porque es derivar tal función, encontrar el máximo de tal otra, encontrar el límite de y igual. En general, en matemática los enunciados uno es muy sencillo enunciarlos y es muy sencillo entenderlos. Cuando nosotros estamos en física, cosa que no lo estamos nunca, porque obviamente no es nuestra área, pero si estudiáramos física, veríamos que eso muchas veces se complica, porque cuando nos plantean un ejercicio de física, en general hay muchos conceptos. Y les dice, el automóvil o el móvil que iba a tal velocidad de norte a sur y en el instante t igual a 0 tenía una velocidad y luego de 3 segundos. O sea, el enunciado en general es más complejo, es más largo. Entonces uno tiene que pausar, leer y tratar de entender ese enunciado en su plenitud. Que inclusive hay veces que los enunciados de quien formula el ejercicio a veces no son muy claros. Yo acá este enunciado lo copié textual como lo plantea Sadowski. Dice, dividir el número 16 en dos partes, tal que su producto sea máximo. Ese es el enunciado. Bien, si uno se lo da a alguien que, como decíamos, solamente tiene sentido común, no tiene ningún conocimiento de matemática, más que sumar, multiplicar, lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ustedes piensen cómo lo resolverían ustedes. Vayan pensando en sus mentes cómo lo irían resolviendo. Yo les comento probablemente qué haría esta persona. Diría, bueno, yo tengo que tomar un número, el 16, y lo puedo dividir en dos partes. Por lo tanto, puedo tomar el 0 y el 16. El 3,5 y el 12,5. Por eso yo les agregué partes enteras, para no complicar tanto el ejercicio. Entonces, si uno lo leyera el enunciado con partes enteras, sería 12,5 no podría ser, sería 12 y 4, 13 y 3, 10 y 6, 7 y 9, ¿verdad? Y entonces esa persona a lo mejor haría lo que está acá en 1. Tomaría el 1 y el 2 y dice, oh, me da 2. Tomo el 3 y el 8, oh, me da 24. Tomo el 9 y el 1, me da 9. Pero lógicamente dice, no, pará. Acá me está dando cualquier cosa, no estoy respetando
que me tiene que dar 16, la suma. O sea, yo no puedo tomar el 1 y el 2, el 3 y el 8, porque 3 más 8 es 11 y no es 16. Entonces, esta lógica que estoy usando no se ajusta a mi enunciado. Porque la persona dirá, bueno, acá tengo un máximo, un número mayor que este, pero son cualquier número esto. O sea, si yo tomo el 1, no puedo tomar el 2. Si yo elijo tomar el 1, pues tengo que sí o sí tomar el 15. Si yo hubiese elegido tomar el 3, pues sí o sí aquí hubiese tenido que tomar el 13. Y si acá elegía el 9, tendría que haber tomado el 7. Para yo respetar parte de este enunciado que esos dos números que yo tomo me tienen que dar 16. Por lo tanto, esa persona, siguiendo la lógica, diría, yo tomo un número cualquiera. ¿Cuál puede ser? El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 16. Ahora, elegido ese número, el otro me queda fijo. ¿Por qué? Y porque si yo elijo el 4, el segundo número no es cualquiera. Es el 12 y no hay otro. ¿Sí? Bien. Fíjense que en esa lógica de esa persona que tomo, estamos ya de alguna manera infiriendo con elementos que hemos definido matemáticamente nosotros y a veces no lo teníamos ni en cuenta, sino simplemente lo tomábamos como una definición y nada más. Y si ustedes recuerdan, en general, la matemática, de alguna manera, es una ciencia exacta, muy estricta en su enunciado, porque tenemos que respetar los enunciados que vamos formulando. Cuando nosotros decíamos, yo tengo una causa y un efecto en la vida cotidiana, o sea, yo enciendo mi auto, empiezo a gastar el combustible. Prendo la luz, empiezo a gastar electricidad. O sea, yo tengo una causa y después por esa causa se me produce un efecto. Eso es lo que en matemática le damos un nombre más matemático, más lindo, porque a nosotros nos gusta dar nombres así que digan cuánto saben, y le decíamos, vamos a llamarlo X, vamos a llamarlo dominio, y el efecto vamos a llamarlo Y, imagen, ordenadas después. ¿Está? También decíamos, bueno, cuando una función Y es función de X, y nosotros decíamos, esa causa y ese efecto está relacionado, porque no es al azar. Y esa causa y ese efecto en matemática lo llamamos función. El problema es a veces encontrar esa función que rige esa causa y ese efecto. Eso es lo difícil, que es lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio nosotros. O sea, nosotros tenemos una causa que es tomar dos números que siempre tiene que cumplir la condición de que sean 16 y que su producto sea el más grande, no le dice cuánto, el mayor. Ese es el efecto que estamos buscando. Entonces, de alguna manera tenemos que relacionar esa causa con ese efecto. Y si nosotros vamos siguiendo y tratando de relacionar lo que a veces en forma lógica haríamos, como acá en la parte 1, con nuestra parte matemática, nuestras causas de alguna manera sería haber tomado el número 1, el 2, el 3, y luego tomar otro número, pero ese segundo número que tengo que tomar no es independiente del primero, porque como dijimos, tomado el primero, el segundo queda definido por definición de lo que estamos diciendo acá. Por lo tanto, una variable es dependiente de la otra, es lo que en matemática nosotros llamamos dependencia de variables. ¿Está? Bien. Entonces, pensándolo un poco más, esta persona dice, bueno, esto es muy difícil para resolverlo. Vamos a tratar de ser un poco más ordenados. Yo le voy a llamar esas dos partes, no sé, parte 1 y parte 2. Sería lo lógico.
Bueno, yo voy a poner acá la parte 1. En la parte 1 puedo tomar o el 0, o tomo el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta llegar al 16 acá, ¿verdad? Y después me hago una tablita al lado y digo, bueno, pero si yo de la parte 1 tomé el 0, la parte 2 va a valer 16. Si la parte 1 tomé 1, el 2 es 15, si tomo la parte 2, 1, el 2, el otro será 14, y así hago toda la tablita con todas las posibilidades que tendría, que en este caso, como decíamos, como son enteros, no son tantos. Bien, y después, como esta persona es bastante ordenada, dice, bueno, en una tercera columna voy a poner el producto de este por este. Entonces hace 0 por 16, 1 por 15, 2 por 14, 3 por 13, y va haciendo la tablita. Y después, como tenía 16 posibilidades, digamos, se fija de todas estas posibilidades cuál es el número que le dio mayor y dice, bueno, supónganse que acá estarían las 16 posibilidades, no están porque sigue esto, pero supónganse que hubiese sido hasta la cuarta. Hubiese dicho, bueno, esta es la opción que estoy buscando y tiene solucionado mi problema. ¿Está? Claro, hacer esto, para este caso, se puede hacer así en forma casera, podríamos decir, en forma lógica. Hay veces que eso no se puede hacer. Pero dice esta persona, bueno, yo quiero hacer, esto es un lío de números, y nuestra mente en general es mucho más gráfica. Un gráfico vale por 1000 palabras o por 1000 números. Entonces esto lo voy a expresar de otra manera. Pongo acá horizontalmente las partes que fui tomando, o sea, estas que están acá, y acá el producto lo pongo en forma vertical. Entonces puedo hacer una especie de gráfico, llamémosle así, un gráfico. Entonces digo, bueno, para 2, que tenía acá, el resultado fue 28, entonces lo marco acá. Para 4, el resultado fue 48, lo marco acá. Y así lo hago para el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 16. Y obtengo este grafiquito. Entonces esa persona que no sabe nada de matemáticas, simplemente tiene un poco de lógica, ve este grafiquito y dice rápidamente, fenómeno, mira, acá se me produjo el máximo. O sea, yo tengo que tomar el número 16, partirlo a la mitad. Tomar 8 y 8, porque con 8 y 8 me da 64, que es el número mayor que puedo obtener. Si yo tomo 16, me da 60, de más chico. Si tomo 16 y 0, me da 0. O 0 y 16, me da 0. O 2 y 14, me da 28. Acá se me produjo el máximo. Solucionó mi problema. Imagínense que esto que estamos haciendo, esa división de dos números, fuese, no sé, el costo para producir un determinado bien. Y sabe que la suma de esas dos cosas siempre me da un número entero, 16, no sé, 16 kilovatios. Y este es un kilovatio que surge de la multiplicación de dos, no sé, de dos máquinas que producen, no sé, de una remera los botones y el otro la cantidad de tela. No sé si me entienden lo que les digo. O sea, esto uno lo está haciendo con números, pero estos pueden ser variables que representan algo. Y por ejemplo, a lo mejor lo que estamos buscando, el producto de estas dos variables, que me dé lo más alto, quiere decir que tengo el mayor gasto. O a lo mejor estas dos variables son de ganancia y yo quiero que esto sea lo más alto posible porque a mí me conviene. O sea, es muy importante relacionar este efecto, que ese efecto puede ser el gasto, la ganancia, puede ser la cantidad de tela que puedo comprar para realizar una cierta confección de prenda, o puede ser la cantidad de plata que tengo que devolver en un crédito. ¿Sí? Por eso es lo que decíamos, la importancia
de analizar, dado una variable, un efecto, qué causa produce esa variable. Y después analizar si ese cambio de esa variable respecto de ese efecto, si es lineal, si acá tiene una forma determinada, si acá tiene un máximo, si tiene un mínimo, si es así o es así, o sea, si la concavidad es así que es convexa, no es lo mismo que así que sea cóncava, o sea, si esta ecuación hubiese sido así, para llegar de este punto a este no es lo mismo que si la función hubiese sido así. O que hubiese sido como es, que es así. O que la función hubiese hecho así. ¿Está? O sea, es muy importante analizar cómo se va relacionando instante a instante mi efecto, que acá sería el producto, mi I, cuando nosotros trabajamos normalmente, con mi causa, que sería, en este caso, mis partes. Mi X, mi abscisa, mi dominio. Son todos los términos matemáticos que nosotros normalmente trabajamos. Bien, entonces de esta manera, esa persona que, insisto, solamente tenía sentido común resolvió su problema. Ahora veamos a alguien, como en el caso nuestro, que hemos avanzado un poquito más, que tenemos algún conocimiento y ya sabemos un poco de análisis, un poco, ¿sí? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para esto? Espérenme un segundito. Se acomodo. Un segundo. Bueno, acá estamos. Si alguien como nosotros, que ya tenemos más conocimiento en cuanto a la resolución de ecuaciones, en cuanto a un poco de análisis, ¿qué hubiésemos dicho? Nosotros tenemos el número 16, ese número lo vamos a dividir en dos partes. Lo hubiésemos llamado X1, X2. Ese producto, nosotros lo habríamos llamado P, que sería X1 por X2. Nuestra causa es agarrar el número 16 y dividirlo en dos partes y multiplicarlas para obtener otro número. Ese sería nuestro efecto. Mi función que me relaciona entre la causa y el efecto es esta función multiplicación. Entonces acá hemos logrado pasar de esa situación real, que era dividir a un número. O sea, nuestra situación real de la vida cotidiana, ¿cuál era? Tomar un número, dividirlo en dos, multiplicarlo y encontrar el mayor valor, ¿verdad? Nosotros tendríamos que tener algún conocimiento para poder eso plasmarlo en una ecuación. Como decíamos, o tenemos sentido común, que acá no necesitamos tener conocimientos para llegar a la conclusión esta que estamos haciendo, o a lo mejor si esto respondía a una ecuación química, obviamente tendríamos que alguien tiene que tener esos conocimientos químicos para llegar a esta ecuación. Una vez que obtuvimos esta ecuación,
ya tenemos la modelización física que responde a esa ecuación. ¿Sí? Una vez que tenemos la ecuación planteada, tenemos que hallar la solución, que sería este x igual a 8. Desde aquí hasta aquí, eso ya sería la modelización matemática. O sea, a nosotros nos dieron ese planteo físico de la realidad. Alguien que conoce de física, o alguien que tiene sentido común, o alguien que tiene conocimiento de geometría, me dijo, no, parate, vos lo que estás buscando, esto lo podés encontrar de esta manera, haciendo esta multiplicación. O sea, llegamos acá, donde estábamos en nuestro modelo físico. Ese modelo físico nos da un modelo matemático que es, en definitiva, una ecuación más sencilla, más compleja, pero una ecuación. Una vez que hallamos esa ecuación, que podría ser o esta que está aquí, ya tenemos que tener los conocimientos matemáticos para resolverlo y pasar de esa modelización matemática a los resultados. Entonces, de alguna manera hemos conectado nuestra situación real, que es dividir un número en dos partes igual, en dos partes tal que su producto sea mayor, esa es nuestra situación real, con un resultado, con un numerito que es x igual a 8. O sea, para nosotros hacer esa relación entre ese planteo teórico de esa situación problemática y llegar al resultado de x igual a 8, tenemos que alguien nos tiene que haber enseñado que era una función, que era una variable. Cuando una función parabólica era una función parabólica, cuando teníamos un máximo, cuando teníamos un mínimo. Para saber un máximo y un mínimo alguien nos enseñó a derivar. Para saber derivar alguien nos tiene que haber enseñado a sacar un límite. O sea, fíjense todos los pasos que hemos tenido que seguir para que desde el punto de vista matemático pasemos de una situación real como esta a un resultado como este x igual a 8. Hemos tenido que pasar por todos esos pasos para llegar a solucionar nuestros problemas. ¿Sí? Bien, volvamos a lo nuestro entonces. Nosotros teníamos P, el producto que le llamábamos P, que era x1 por x2. Por otro lado, nosotros podríamos decir que P depende tanto de lo que vale x1 como de x2. Eso matemáticamente, nosotros diríamos que P es una variable que depende de dos variables, x1 y x2. Pero si son dos variables, x1 y x2, matemáticamente quiere decir que esta x1 no depende de esta x2. O sea que x1 puede valer lo que a mí se me ocurra y x2 puede valer lo que a mí se me ocurra. Ahora P no va a valer lo que a mí se me ocurra cuando yo asigne x1 y x2, porque P va a valer el producto de estas dos. Por eso nosotros en matemáticas decimos que P es una variable dependiente de estas dos. Y esta es independientemente de esta, si ocurre eso. Pero si nosotros analizamos un poco más profundamente desde el punto de vista matemático, decimos, no, esperen, x1 no es independiente de x2. Porque fijado x1, x2 automáticamente está fijado. O al revés, x2 es independiente, pero x1 no lo es, o x1 lo es y no lo es x2. Dicho de otra manera, yo fijo una de las dos y la otra me queda automáticamente fijada. ¿Por qué? Por la condición que me había dado el problema real, práctico, que me decía que la posibilidad era que ese x1 y x2 tenían que cumplir otra condición más. Que esa condición de la vida real lo traduje matemáticamente en esta condición. Eso que yo lo había expresado verbalmente, que tenía que decir que esos dos números, yo podía elegir cualquier dos números que estén entre 0 y 16, pero que esos números tenían que cumplir la condición que la suma fuese 16. Por lo tanto, eso verbalmente lo traduzco matemáticamente en esta ecuación.
Por lo tanto, alguien me enseñó a despejar esta ecuación. Yo puedo decir que x2, como 16 es x1 más x2 es 16 menos x1. Acá veo claramente que x2 es función de x1, porque nosotros normalmente lo ponemos así. Podríamos haberlo despejado al revés, x1 igual a 16 menos x2. Entonces ahí matemáticamente tomábamos que nuestra variable independiente era x2. ¿Sí? Acá, de la forma que estamos habituados matemáticamente, es como que nuestra variable independiente sería x1 y nuestra variable dependiente sería x2. Acá sería una ecuación de la forma y igual a ax más b, donde b sería 16, a sería menos 1, x2 sería y x1 sería nuestra x. Luego, si esto lo reemplazamos acá, obtenemos que P queda función de x1, porque nosotros reemplazamos x2, que es igual acá, lo reemplazamos acá, y nos queda esta ecuación. O sea que en definitiva, acá vemos claramente que x1 y x2 eran variables que una dependía de la otra, lo vimos en esta expresión. Y acá vemos claramente que P1 no es función de dos variables, como en un principio podríamos habernos pensado aquí. Es función de una, o de x1, o de x2, que era lo que nosotros, en forma intuitiva, cuando veíamos la persona que no sabía de matemáticas, lo había expresado, había dicho, bueno, cuando yo x1, una parte la tomé como 2, la otra no pude tomar cualquier valor, tuve que tomar 14. Esa expresión lógica a la parte matemática está expresada acá. Y también podríamos, fíjense, acá hay otro concepto de función de función. Ahora se me viene en la mente. Uno podría decir, bueno, acá tenemos un x1, que el x1 estaría acá. Luego, a través de una cierta función, que sería esta, la lineal, dado un x1, asignamos un x2. Y dado ese x2, asignamos un p. Acá sería la función p, producto, que tendríamos el p resultante. O sea que esta que está aquí, esta que está acá, esta de aquí, es una función de función. ¿Sí? O sea, P lo podemos pensar como función de estas dos, o a esta la podemos pensar como función de esta. Y si esta lo reemplazamos acá, aparece el concepto de función, que sería una función que asignado un x1 nos da un P, que sería esta. O sea, esta función recuadrada en rojo, vamos a ver, un recuadro en amarillo, perdón. Esta en amarillo sería esta función, ¿sí? Que dado un x1 nos da directamente el valor de P. O sea, si x1 vale 1, la imagen en esta función nos da 15, que era directamente, tomamos 1 acá, directamente nos salteábamos estos pasos intermedios y llegábamos acá. Función de función. La amarilla sería la función compuesta de L con P. Cuando hacemos esto, fíjense cómo de alguna manera a veces hacemos en forma mecánica pasos y ni nos damos cuenta que estamos empleando conceptos teóricos que lo hemos dicho verbalmente en matemática. Bien. Entonces, fíjense, vamos a volver. Nosotros teníamos P, x2 lo despejamos de aquí, lo reemplazamos aquí, y obtuvimos, nos quedó x1, factor de 16 menos x1. Si alguien nos enseñó cómo se manejaba algo como
A por 2 menos A. Y nos decían, bueno, esto es igual a poner 2A menos A al cuadrado. Si no nos hubiesen enseñado a hacer que el producto era distributivo respecto a la suma, o el paso inverso, sacar factor común A. O sea, si alguien no nos hubiese enseñado todo esto, que a veces nos decíamos nosotros, ¿para qué nos enseñan a trabajar con letrita y hacer en un paréntesis una multiplicación? No hubiésemos podido pasar de esta ecuación, que está aquí, no hubiésemos podido pasar de esta ecuación, no hubiésemos podido pasar de esta ecuación a esta que está acá. Si alguien en primer año o en la secundaria no nos hubiesen enseñado que el producto distribuye respecto de la suma y de la resta. ¿Sí? Bien, pero como por suerte alguien ya nos enseñó todo eso y nosotros lo sabemos, de esta ecuación podemos pasar a esta. Y nosotros sabemos que analizar esta ecuación es lo mismo que analizar esta. Y resulta que esta ecuación, cuando nosotros la miramos, alguien también nos enseñó que era una parábola. Por lo tanto, al ser una parábola, ya mirando esta ecuación ya tenemos una idea de cómo es nuestra función. ¿Por qué? Porque tenemos un A negativo, tenemos un término C que es 0, por lo tanto podemos determinar este punto que está aquí, podemos saber que son con ramas hacia abajo, porque es negativo. Pero alguien, ¿por qué? Porque alguien nos enseñó que esto era una cuadrática y cómo se manejaba una cuadrática. Bien, volviendo a lo nuestro. Acabamos de hallar la ecuación que me relaciona el x1, una de las partes que nosotros habíamos elegido, variable, que iba a estar entre 0 y 16, con el resultado producto que es el que nosotros buscamos. Y nosotros queremos que este sea máximo para un valor variable de x1. ¿Quién nos soluciona eso? Encontrar el máximo de una función. O sea, alguien nos tiene que haber enseñado cómo se encontraba el máximo de una función. ¿Cómo se encontraba? Derivando. Por lo tanto, también tenemos que saber derivar. Alguien nos tiene que haber enseñado la derivación. Como nos lo enseñaron, sabemos que la derivada de esta ecuación es esta que está acá. Y también nos enseñaron que en el máximo, aquí, la pendiente es 0. Por lo tanto, si la pendiente es 0, la derivada tiene que ser 0. Por ende, esta ecuación tiene que ser 0. Esta ecuación es una recta igual a x más b, que también nos enseñaron en primer año, o en segundo, o en su momento correspondiente. ¿Qué tenemos que encontrar? Un x que haga que todo esto sea 0. ¿Y eso matemáticamente qué es? La raíz de una ecuación, cualquiera, por ejemplo esta. Despejo, y alguien me enseñó a despejar, que esto era igual a 0, que esto pasaba sumando, pasa restando, que esto pasa dividiendo, que primero tengo que pasar esto y después esto. Y con eso yo logro encontrar que cuando x vale 8, esto se hace 0. Si esto se hace 0, puede haber un máximo y un mínimo. ¿Cómo averiguo si un máximo y un mínimo? Dijimos que derivando esta ecuación. La derivada de esta ecuación es menos 2, independiente del x. Por lo tanto, la segunda derivada es negativa. Siempre va a ser negativa, siempre va a ser menos 2. Este x es un máximo. Y hay uno solo. Y es este que está aquí. Lo acabamos de encontrar en x igual a 8. Si ponemos este valor en nuestra ecuación original, esta, o en cualquiera de estas, son todas equivalentes, y hacemos la ecuación, nos da 64, que este es el punto que estábamos buscando. Que cuando lo partamos en partes iguales, o sea, el 16, 8 y 8, su multiplicación 8 por 8 es máximo. Entonces, fíjense todos los pasos. Acá lo hicimos bastante extenso para entender ciertos conceptos, que lógicamente cuando uno hace un ejercicio, a veces ni los menciona todos esos pasos, ¿verdad?
Pero acá es como que me tomé el detenimiento de ir mencionando pasos que a veces uno sin querer lo está realizando, pero es como que los da por obvio, o a veces ni siquiera se da cuenta que esos pasos que está realizando están basados en algo teórico que nosotros lo hemos visto. Insisto, una cosa es saber operar en matemática, a lo mejor yo este ejercicio en medio que lo hago de memoria, y otra cosa es entender la matemática. Entender es entender todos esos pasos, o sea, cada paso que hago acá, cómo lo estoy justificando desde el punto de vista matemático. ¿Sí? Bien, fue un poco extenso, pero creo que es provechoso este ejercicio, si bien desde el punto de vista algebraico es muy sencillo, pero me parece que arroja muchos conceptos teóricos que es bueno tenerlos en cuenta. Y por otro lado, vamos a ver la segunda parte, que lo vamos a dejar para otro video, en el cual vamos a hacer un ejercicio un poco inverso a este. Digamos, va a ser un poquito más difícil analizarlo desde el punto de vista algebraico, o sea, encontrar la ecuación. O sea, siempre el grado de dificultad en este tipo de ejercicios que a ustedes se le van a presentar es encontrar esta ecuación. O sea, es hacer ese pasaje de la realidad del planteo verbal que le hacen, pasar al modelo físico y ese modelo físico al modelo matemático. Una vez que uno encontró el modelo matemático, después lo otro es muy sencillo, porque es simplemente aplicar una receta. En este caso, cuando llegamos a esta ecuación, serían como los ejercicios que hicimos anteriormente de máximo y mínimo. Lo difícil, el grado de dificultad, siempre se les va a presentar allá, en este tipo de ejercicio, esta ecuación. Ahí va a ser lo difícil del ejercicio. Por lo tanto, vamos a hacer un segundo video con otro ejemplo práctico, similar a este, donde allá esta ecuación es un poco más compleja que en este caso. Nos vemos en el próximo.